Hoy vuelve Territorio Negro, son las 6:37, vuelve con un tema del que han hablado aquí muchas veces Manu Marlasca y Luis Rendueles en los últimos 11 meses y que está llegando a un final triste y terrible. El descubrimiento de un error policial, un gravísimo error policial, ha posibilitado el cierre de este caso y también ha posibilitado que José Bretón sea acusado del asesinato de sus dos hijos, dos niños de 2 y 6 años. Hoy vamos a conocer, y creo que ahí está el interés enorme en el relato que hoy van a hacernos Manu y Luis, qué ocurrió dentro de los laboratorios y despachos de la policía. En fin, una diferencia de opiniones entre el instinto, podemos decir, de los investigadores y la ciencia de una experta, que ahora se ha resuelto, curiosamente, gracias a más y mejor ciencia, ¿no? Entre otras cosas, gracias a una maleta con 2 esqueletos. Bueno, Manu, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Creo que tenemos todos un enorme interés en escucharos, porque sabemos con qué rigor contáis siempre las historias negras, digamos, de nuestra vida. Bueno, decía que ha sido un error el que ha cerrado el caso, eso ya lo sabe todo el mundo. Un error garrafal y, desde luego, inexplicable para muchos, también para mí. Así que me gustaría que nos contaseis quién es él o la responsable de este fallo. Se llama Josefina Lamas, es médico, es cirujana, no es inspectora ni funcionario de policía, es una facultativa, es decir, así se llama al personal civil que trabaja para la policía. La doctora Lamas trabajaba hasta el pasado miércoles en la sección de antropología forense de la Unidad Central de Identificación, que depende de la Comisaría General de Policía Científica, en la central, en Madrid. La doctora Josefina Lamas tiene la condición de experto o de perito, es decir, los dictámenes que hacía eran válidos, eran casi como autoridad ante cualquier tribunal de justicia. Entiendo entonces que es una persona con la suficiente cualificación para hacer el informe que hizo, ¿no? Por supuesto, y de hecho tiene experiencia en muchísimos casos criminales. Uno de los últimos en los que trabajó es uno del que hablamos aquí, el crimen de un serbio a manos de unos paramilitares, de unos compatriotas, los Tigres de Arkan. Los restos de este tipo estaban en un puente del río Manzanares y Josefina Lamas ayudó a identificar los huesos y también colaboró, por ejemplo, en un accidente aéreo, el accidente de Spanair de Barajas. Bueno, pues contadnos, por favor, primero cómo se trabajó en la finca de las Quemadillas. Es decir, cómo se recogieron los restos óseos y cómo se recogieron los dientes que había entre las cenizas de la hoguera que prendió José Bretón, el padre de los niños desaparecidos. Sí, recordemos que Bretón no dijo nada de la finca al principio, solo habló a la policía de que había perdido a sus hijos en el Parque Cruz Conde de Córdoba el 8 de octubre. Aquello no cuadraba a la policía desde muy temprano y recuerdo que aquí nos preguntaste el lunes 10 de octubre que hacíamos otro Territorio Negro y te dijimos que la historia tenía muy mala pinta. Sí, 2 días después ya estábamos hablando de la mala pinta que tenía y que el padre era sospechoso, lo recuerdo perfectamente. La policía judicial le llama la pringue, ¿no? ¿Me habéis contado? Sí, eso es. La pringue, la policía judicial, es curioso. Son los que investigan los crímenes y también investigaron este crimen, claro. Bueno, llegan finalmente... Bueno, rápidamente, a la finca de las Quemadillas. Llegan allí muy pronto y encuentran restos en una hoguera. Eso es, y lo que hacen es seguir estrictamente el protocolo que marca cualquier manual de policía científica en estos casos. Se acota el terreno con una cuadrícula, a ver si la gente lo puede entender, una cuadrícula que se hace con cuerdas, así se acota el terreno. Se marcan sobre ese terreno, sobre esos restos de la hoguera, un total de 42 cuadrados de 50 por 50 centímetros, se fotografían todos los restos óseos que hay en cada uno de los cuadrados y se meten en cajas separadas y rotuladas según el cuadrante en el que han sido hallados los restos, ¿no? En total había 13 piezas dentales y 200 huesos de distintos tamaños y formas. Primera pregunta, ¿la antropóloga Lamas no volvió a verlos, como ella ha dicho? No, no es así. El informe suyo la desmienten y leemos textualmente lo que escribió ella. En el laboratorio se comenzó el estudio exhaustivo de los restos recogidos, siguiendo el orden de los cuadrantes, de los que te hablaba Manu. Es decir, que según ella misma escribe y firma en el informe, sí que vio los huesos después en el laboratorio. Entonces, perdonadme, pero aún es todo más inexplicable. Entonces, ¿qué ha mentido ahora si dice que no los vio? Bueno, sabes que aquí, desde hace 200 y pico programas, no nos gustan las cacerías, ni siquiera las cacerías de los asesinos, ¿no? Y mucho menos las de cirujanos, médicos o científicos, ¿no? Y quizás ahora resulte ventajista lo que voy a contar. Pero sabiendo que allí había más de 200 restos, sorprende que en ese informe de Josefina Lamas, un informe de 8 folios, solo había fotografía de 6 restos óseos. Son las únicas fotos que hay son de 6 restos, de 6 huesos, ¿no? Nosotros sí que recordamos, cuando nos explicaron en la UDEF central, en la unidad que llevaba el caso, que se había encontrado una hoguera con los restos. Una tarde, hablando con los responsables de la investigación, les preguntamos y ellos, hombre, no diremos que deseaban, quizás sí que se temían, pero por otro lado estaban convencidos de que esos huesos eran los de Ruth y José, y que la hoguera
hoguera había sido el lugar, seguramente, de la cremación de los cuerpos. Pero aproximadamente un mes después de la recogida de esos huesos, o sea, el 10 de noviembre, es cuando llega el informe de la experta. Claro, nos quedamos todos blancos porque no entendíamos, ¿no? Sí, y ella no deja lugar a duda en sus conclusiones. Exacto, seguimos leyendo lo que escribió en su día, el 10 de noviembre. Los restos estudiados son todos de naturaleza animal, de edad subadulta y de distintos tamaños. Y en esa hoguera no se ha producido la incineración de ningún cuerpo o resto humano. Bueno, supongo que los primeros que debieron quedarse sorprendidísimos de los resultados de ese informe fueron los propios investigadores. Claro, evidentemente, ¿no? Cuando nos enteramos de este resultado, volvimos a preguntar a los responsables de la investigación y estaban ellos muy desconcertados, desde luego. Nos dijeron que habían preguntado una y otra vez a los de científica, mucho más cuando habían encontrado junto a la hoguera un botón y un trozo de tela de la zona de la axila de lo que parecía ser la camiseta de un niño pequeño, pero la antropóloga insistía en que no, que allí había huesos de animales, y lo cierto es que era ciencia, como decían ellos, y no había vuelta de hoja, ¿no? Sin embargo, a los policías, los investigadores, todo les llevaba hacia la hoguera, ¿no? Les llevaba hacia la hoguera los 140 litros de gasóleo que Bretón compró unos días antes de la desaparición de los niños, o esas cajas vacías de medicamentos, de ansiolíticos que encontraron. Recordemos que Bretón dio la excusa entonces de que había querido quemar unos apuntes y distinta ropa de su esposa en una especie de aquelarre, pero los policías descubrieron que no había quemado, por ejemplo, 4 cajas de apuntes que había allí, ni siquiera había quemado tampoco el vestido de novia de Ruth, que seguían las quemadillas, lo que no cuadraba con aquella especie de ceremonia de despedida de su matrimonio, ¿no? También las extraordinarias dimensiones y la duración del fuego, la excusa que puso Bretón de que los niños estuvieron 3 horas dormidos a media tarde en el coche mientras él quemaba sus recuerdos, ¿no? Lo hemos ido contando aquí todos estos meses. Sí, todo esto, recuerdo, que lo contasteis tal como lo estáis contando claro, ahora. El hecho de que llamara a una antigua novia con sus hijos recién desaparecidos, la misma tarde de la desaparición de sus hijos, quisiera salir con ella, buscar una cita, sin decirle nada de su drama personal, sus conversaciones con el policía sombra, a quien habló de visitas a prostitutas, a quien quiso invitar a vino. Todo desde luego hacía pensar a la policía que los niños jamás salieron de las quemadillas, ¿no? Y además encontraron esas cámaras de seguridad y vieron que Bretón llegó solo al parque, ¿no? De forma que pese a aquel informe científico y a la postre equivocado, consiguieron mantenerlo en prisión a Bretón gracias a todo este trabajo desde el 21 de octubre hasta ahora. Pues menos mal, porque, oye, con esos indicios, con ese casi convencimiento que tenía la policía de que los niños no habían salido de la finca, ¿no se podía haber pedido otro informe científico en aquellos días de noviembre? Es que han pasado 10 meses. Sí que se podía haber pedido. Supongo que los policías no quisieron desautorizar a su compañera, que por otra parte era prestigiosa hasta ahora mismo, ¿no? Lo podía haber pedido cualquier parte, como reconoció la pasada semana la abogada de Ruth Ortiz, de la madre, ¿no? Lo podía haber pedido la abogada de la madre, lo podía haber pedido el juez, que era la persona más... Claro. Lo podía haber pedido el fiscal, pero no lo hizo nadie. Y la policía, recordemos, en España está siempre a las órdenes de un juez, del juez instructor, para realizar cualquier informe pericial. Se aceptó el dictamen de la doctora Lamas y se siguió buscando dentro de la finca de las Quemadillas. Bueno, y así van pasando los meses, muchos meses, hasta este mes de agosto. Oye, explicadnos cómo es posible que de pronto aparezcan nuevos informes que echan por tierra al único que había hasta ese momento sobre el hallazgo de los huesos. Bueno, pues la policía dio por agotadas absolutamente todas las vías de investigación el pasado mes de julio, finales de julio. Aquellos días, un poquito antes, se hicieron nuevos registros en la finca de las Quemadillas, sin ningún éxito. Volvieron a centrarse en el interior de una de las construcciones, pensando que podía haber hecho algún hueco en la casa, algún zulo, y prácticamente no dejaron ni un palmo de terreno sin remover de la finca, ¿no? Pero no hallaron absolutamente nada, así que lo que hicieron los responsables de la investigación, la gente de la UDEF, fue empezar desde cero. ¿Se imaginan? Volver a empezar desde cero, que no sé por cierto qué significa empezar de cero una investigación tan compleja como esta. Pues con la convicción que ellos tenían de que Bretón era el asesino, repasaron todo lo que habían hecho ellos desde el 8 de octubre. E inevitablemente todo les volvía a llevar a las Quemadillas. Claro. Todos los interrogatorios, los testigos, las personas, el parque, más concretamente hasta la hoguera. Algo se nos escapaba, nos dijeron una tarde de verano cuando estaban a punto de hacer esa reunión, digamos, de empezar, ¿no? De renacer la investigación. Y en una de esas reuniones, para repasar todo lo que se había hecho, estaba Luis Avial, que es el especialista en georradar que colaboró en la búsqueda de la finca, ¿no? Le preguntaron los policías su opinión sobre aquella hoguera y pronunció unas palabras premonitorias. Sobre la hoguera, ¿qué dijo este técnico? Georradar, experto en georradar. Recordemos que de forma desinteresada este hombre se implicó en la búsqueda de los niños. ¿Qué dijo? Bueno, pues él trabaja aparte con un georradar, con un aparato, un dispositivo que se llama cámara termográfica, que lo que hace es una fotografía de la temperatura tanto de los cuerpos como de la tierra, ¿no? Y insistió en que la lectura de la cámara termográfica era muy anómala, que aquel rectángulo de extraordinario calor que había quedado reflejado en la tierra de la hoguera, le hacía pensar más bien en una barbacoa, no en una hoguera, sino que tenía forma de barbacoa, porque era rectangular y no correspondía a una hoguera.
La policía le recordó que, bueno, que sí, que muy bien, pero que el Servicio de Antropología de la Policía Científica ya había dictaminado que los huesos eran de animales. Lo que pasa es que seguía convencido de lo contrario, y nosotros pensamos que tampoco los policías estaban muy convencidos, así que le dieron carta libre. Ya, o sea, ellos seguían con la mosca detrás de la oreja. ¿Y qué pasó después, entonces? Pues Avial colabora habitualmente con el profesor Francisco Echeverría. Habían estado juntos este verano buscando restos de víctimas de la guerra civil en una fosa común en Zafra, en la provincia de Badajoz. Sí. Así que en uno de esos encuentros Avial le enseñó unas fotos de los restos de la hoguera con algunos de esos fragmentos de huesos, ¿no? Y el profesor de la Universidad del País Vasco, Echeverría, que es una autoridad en el mundo de la antropología, le soltó: estáis buscando algo que ya habéis encontrado. Imagínense, estáis buscando algo que ya habéis encontrado. Se refería obviamente a los huesos de los niños. Efectivamente. Echeverría incluso quiso justificar el error de su colega de la Policía Científica y le dijo a Avial, al geofísico, que bueno, que los huesos que se queman a muy altas temperaturas, y más si son de niños, pueden dar lugar a alguna confusión, que algunos pueden parecerse a los de animales. Bien, y de esa conversación, ¿cómo se llega? Porque claro, esto es complicadísimo. ¿Cómo se llega al informe que no es que ponga en cuestión, sino que destroza por completo al que hasta entonces tenía la policía y el juez? Sí, ahí ha habido cierta confusión, ¿no? Al principio nadie quiere decir exactamente quién encarga al profesor Echeverría el informe. Al final tiene que ser el juez, obviamente, ¿no? Ya. Oficialmente fue la abogada de Ruth, la madre de los niños, la que pidió eso, pero parece poco probable, ¿no? Nosotros pensamos que fue más bien la propia policía la que intermedió con el antropólogo, que le animó, que le dejó hacer y a través de... utilizó, digamos, en el buen sentido de la palabra, la abogada de Ruth para que fuera ella la que pidiera ese segundo informe. Madre mía, o sea, sea quien sea, el fin en este caso ha justificado los medios. Y si lo hizo la policía viendo que nadie más tenía el acierto de pedirlo, oye, desde aquí nuestra felicitación. ¿Cuándo se da cuenta la policía de que llevaban 10 meses dando palos de ciego por un enorme error? Bueno, pues el 13 de agosto, con media España de vacaciones, lunes, llega un correo electrónico al grupo de homicidios de la UDEP Central, al grupo 1 de homicidios, un email del profesor Echeverría. Es un preinforme de media docena de folios, muy escueto, y el antropólogo saca unas conclusiones provisionales simplemente tras ver 9 fotografías hechas en los restos de la hoguera de las Quemadillas. En ellas se ven algunos huesos y algunos dientes, en mitad de las cenizas. Y a la vista de estas imágenes, Echeverría ya llega a una conclusión muy tajante. Niega que allí haya huesos de animales y asegura que algunos de los restos que se ven en las fotos corresponden a individuos humanos no adultos. Y eso solamente viendo las fotos del profesor Echeverría, sin siquiera ver los huesos, solo las fotos. Imagino lo que se debió organizar en la sede policial cuando leen ese informe. Claro, los agentes que estaban de vacaciones, a los que, por cierto, José Bretón había criticado desde la cárcel por tomarse vacaciones, regresaron y los que se iban a ir de vacaciones pues las suspendieron. Ya. Al día siguiente, el 14 de agosto, Echeverría, el profesor Echeverría, viaja a Mari y se presenta en el complejo de Canillas, la sede de la Comisaría General de la Policía. Allí estaba también la antropóloga Josefina Lamas, que había hecho el primer informe, a la que estaban pidiendo explicaciones. Ella, en esa reunión con otros policías, insistió en la validez de sus conclusiones, en que allí solo había restos de animales. O sea, seguían sus 13. Sí, ella. Sí. Saludó, imaginamos que fue una reunión bastante tensa, saludó con educación a Echeverría, al que naturalmente conocía bien de otras periciales, y declinó, eso sí, prefirió no estar presente en el examen que iba a hacer allí in situ Echeverría. Que imagino que se fue al laboratorio Echeverría, ¿no? No hizo falta. No hizo falta. Esto es impresionante, pero es así. Escuchen lo que ahora va a decir Manu, porque de verdad que a mí me ha puesto la piel de gallina. Pues el profesor pidió simplemente una mesa alargada, una mesa de reuniones, y que se la cubriesen con folios blancos. Le subieron al despacho de un comisario que estaba vacío en ese momento, y allí el profesor Echeverría abrió los 2 maletines que había traído desde San Sebastián, y ante el estupor de los policías veteranos que estaban allí, sacó 2 esqueletos completos que corresponden a 2 niños de 2 y 6 años, las edades de Ruth y de José. O sea, vamos a ver, un experto saca en un despacho de la sede de la policía 2 pequeños esqueletos de niños. ¿Para qué quería esos esqueletos? Los agentes le habían llevado al despacho donde estaban almacenadas las cajas con los 200 huesos y los 13 dientes que se recogieron en la hoguera de las Quemadillas, ¿no? Y el profesor Echeverría lo que hizo fue ir colocando esos restos de la hoguera que sacaba de las cajas junto a su equivalente en los esqueletos. Así, pieza a pieza, como un puzzle, fue estudiando y fotografiando cada fragmento con la correspondencia real en los huesos de un esqueleto de un niño, ¿no? Durante 5 horas realizó ese puzzle de ir colocando cada hueso de las Quemadillas en un esqueleto de un niño. Bueno, imagino que de allí todos salieron convencidos de que llevaban 10 meses perdiendo el tiempo.
Pues sí, al terminar Echeverría se lo dijo, anticipó a los policías lo que luego plasmó en un informe de más de 100 folios, que allí solo había huesos de 2 niños, de 2 y de 6 años, y es más, que no había ni un solo resto de origen animal de todo lo recogido allí. Madre mía, madre mía. Echeverría incluso se atrevió a aventurar la manera en la que fueron colocados los cadáveres en esa hoguera. Impresionante, lo que hizo el profesor Echeverría. Bueno, pero es que luego hubo otros 2 informes que también han ratificado el del antropólogo. Eso es, José María Bermúdez, que es uno de los responsables de los trabajos en los yacimientos de Atapuerca, trabajó solo, es un experto mundial en dientes y trabajó solo con las 13 piezas dentales y certificó también que eran de un ser humano de unos 6,22 años. Y finalmente el Instituto Nacional de Toxicología confirmó todos los extremos del informe de Echeverría, incluso a la hora de decir que allí no hay ni un solo resto de origen animal. Bueno, después de este enorme desastre, al menos hemos comprobado una cosa, y es que en la policía, a diferencia de en otros cuerpos o en otros lugares, sí que se depuran responsabilidades. En la policía sí. Por supuesto que sí. Unas horas después de que fuese conocido el resultado del último informe, del de toxicología, la doctora Lamas fue destituida fulminantemente, ¿no? Lo que esperamos es que la cosa no quede ahí, realmente, ¿no? Porque parece claro que en este caso, al margen del error, evidentemente, de Josefina Lamas, los controles fallaron, ¿no? Así que imaginamos que en la Comisaría General de Policía Científica pues hará lo posible para que no vuelva a repetirse un caso parecido. Desde luego. Estos días también se ha hablado mucho de si sería o no posible obtener el ADN de esos restos para identificar plenamente a los pequeños, pero parece que es imposible, ¿no? Los expertos a los que nosotros hemos preguntado dicen que es casi imposible, que sería casi un milagro. En esa hoguera la hoguera de Bretón, se alcanzaron temperaturas cercanas a los 800 grados. La parte más resistente, la que conserva el ADN en condiciones extremas, es la raíz de las muelas, pero en este caso las 13 piezas dentales que se encontraron allí en las quemadillas carecen de raíz porque eran dientes de leche. Claro, no tenían raíz. Claro. En cualquier caso, el Instituto de Toxicología está ahora, estos días, intentando recuperar ya ADN de esos dientes que son solo de una víctima, de unos 6 años, la que sería Ruth. Si fracasan, el juez puede encargar la búsqueda a otro instituto de medicina legal de Santiago de Compostela, que también es especialista en estas historias. En fin, pero en todo caso, lo peor de todo esto es que esos informes constatan una secuencia terrorífica de los hechos, ¿no? Que Pues uno sí. no quiere ni pensarlo. El juez, en su último auto, el del pasado viernes, hace precisamente eso. Explica lo ocurrido desde que a las 13:30 del 8 de octubre, Ruth y José Bretón salieron de la casa de los padres de José Bretón, y la última vez que fueron vistos con vida, es a las 13:30 del 8 de octubre. Muy poco después, según registran las cámaras, el padre y los 2 pequeños llegan a la finca de las Quemadillas. A las 13:48, Bretón llama a su esposa, que no le coge el teléfono, y a las 17:28 su coche sale de la finca y no se distingue si va solo o acompañado. Digamos que a las 13:48 intenta llamar por última vez a su esposa y cuando no le contesta por tercera vez decide presuntamente consumar el plan, ¿no? Bueno, lo ocurrido dentro de la finca nunca se sabrá con detalle, pero estamos más cerca que nunca de saber lo principal, ¿no? Que es que allí se cometió el doble crimen. Sí, fue también el lugar donde Bretón intentó suicidarse cuando le dejó su primera novia, muchos años atrás, ¿no? Y efectivamente solo Bretón sabe cómo murieron sus hijos, ¿no? Es previsible que el Orfidal y el Motiván, esos ansiolíticos que le recetaron y que compró 10 días antes del secuestro de sus hijos, le ayudaran en las intenciones criminales que tenía, ¿no? Junto a la hoguera se encontraron cajas de esos medicamentos, pero ni una sola pastilla, ¿no? Y después, según las evidencias científicas, hizo un lecho de ramas y de troncos de olivo, colocó los cuerpos de sus 2 hijos, los tapó con escombros y una plancha metálica, puso una mesa como tapadera, digamos que para hacer un efecto horno y minimizar el fuego, que no se viera desde lejos, echó 140 litros de combustible y dejó arder esa pira durante más de 3 horas. Entonces levantó esa mesa y el fuego fue visible a 30 kilómetros de distancia. Escalofríos imaginando esa escena. ¿Y de verdad creyó este individuo que se iba a poder salir con la suya? ¿Que nunca le iban a descubrir? Seguro que ha pasado meses pensando que había cometido el crimen perfecto. Pues sí, el juez aventura en su auto que seguramente Bretón actuó siempre con el convencimiento de que la coartada que había preparado, la historia esa 1000 veces repetida de que perdió a los niños en el parque, le iba a salir bien, que nadie se iba a preocupar de ir a las Quemadillas y que así él podría deshacerse de los restos que quedasen en la hoguera con tranquilidad. Lo que pasa es que la policía llegó muy pronto a las Quemadillas. Como aquí habéis dicho, la policía judicial le puso en el punto de mira desde el principio, desde el día siguiente, ¿no?, de la desaparición de los niños, y hizo una investigación impecable. Tan impecable como que Bretón estaba 11 meses preso, habiendo sido un padre una víctima en principio, ¿no? Sin que hubiese aparecido ni un solo resto de sus hijos, ni una sola prueba contundente contra él, ¿no? Pues menos mal. Sí. Aquí hubo durante meses comentarios de tertulianos de todo tipo en que se apuntaba que no había pruebas, que Bretón tenía que salir en libertad
libertad, y gracias a ese trabajo de la policía, también con la familia de la madre, a la que se ha cuidado y aconsejado bien, esto no ha sido otro caso, Marta del Castillo, ¿no? Y hubo errores en este caso, claro que sí, algunos más que este, como el que hizo que se buscara a los niños en Tailandia, destino de pederastas y de turismo sexual. No sé si esto ha trascendido mucho, pero lo de Tailandia, escuchen, porque de eso en su momento no hubo información puntual, pero estuvieron buscando a los niños en Tailandia. También fue por un error, ¿no? ¿Entiendo? Sí, Telefónica envía al juez el análisis de las llamadas que hace Bretón en los días críticos, justo antes y después del 8 de octubre, de la desaparición de los niños. Y allí saltan las alarmas, porque el sospechoso había hablado varias veces con un teléfono de Tailandia. Bretón se niega a hablar de ese tema y se pensó que podía haber vendido a sus hijos a una red de pederastia, ¿no? Madre. La ciencia esta vez tampoco mentía y los teléfonos eran de Tailandia, efectivamente. Se habló con el agregado español de Bangkok y se le pidió discreción y discreción y todo el trabajo del mundo, ¿no? No se encontró nada y una vez más los investigadores vieron que su instinto será desmentido por la ciencia. ¿Y cómo se arregló este otro error que, hombre, que despistaba mucho las pesquisas, claro? Pues fue sencillo. Al final, una de las investigadoras, una jefa de homicidios, recibió una llamada en su teléfono fijo en la policía y vio que el número que le saltaba en pantalla era muy parecido a los números, digamos, tailandeses de Bretón, ¿no? La llamada le saltó la chispa a esta policía, y la llamada era un teléfono de la Junta de Andalucía, del juzgado. Lo que había ocurrido es que Telefónica se había equivocado de números. Por Dios. Había hecho pasar un teléfono de la Junta de Andalucía por Tailandia. Muy probablemente, en los días del secuestro de sus hijos, Bretón trató de conectar con el trabajo de su esposa, que lo hace en Huelva para la Junta de Andalucía. Se equivocó Telefónica. En fin, que esta vez la razón la tenían los policías de calle, podemos decir, los de toda la vida, y que se ha confirmado lo que ellos ya sospechaban desde, si no el primero, sí el segundo día de la desaparición de los niños. Sí, el juez de hecho se refiere en su auto del viernes, en su último auto, a esta investigación como una de las más complejas, más completas y magistralmente ejecutadas por la Policía Judicial. El comisario Serafín Castro, que se ha hecho famoso, muy a su pesar, por alguna aparición mediática este verano, nos decía hace unos meses: no me jubilo sin resolver el tema del Códice Calestino y el de los niños, sobre todo el de los niños. Se jubila en diciembre. En diciembre se jubila. Bueno, y el comisario que fue a televisión, el comisario Castro, vamos a ver, ¿quién fue el que le ordenó ir a un programa de la tele como aquel de Telecinco, donde le bombardearon a preguntas y sacaron incluso huesos de animales, que solo recordarlo ya, en fin? Bueno, en cuanto a ese tema te vamos a contestar como lo haría él, al estilo gallego, cuando nosotros le preguntamos habéis hablado con Castro. ¿Quién te lo ordenó? Y él dice: me lo ordenó quien tiene capacidad para hacerlo. Ya. Y sí, aquella noche en la que el comisario toreó como pudo en Telecinco, aquello es verdad que parecía más bien una entrevista al marido de Rosa Benito o cualquier otro personaje de otros territorios. Sí. Pero vamos, que el comisario Castro fue... Cumpliendo órdenes. Bueno, pues es nuestra enhorabuena desde aquí, entonces, por todo esto. Y tengo un montón de correos ahora, de tweets, de personas que dicen que debiera de pedir disculpas como mínimo la señora Lamas, ¿no? Ciertamente. Sí, además ha tomado un camino contrario, ha tomado el camino de decir que... El ventilador. Sí, que no los vio en el laboratorio, de contradecirse a sí misma. Es un poco una carrera un poco... Sí, la huida del toro, ¿no? Es una salida hacia adelante un poco absurda, por otra parte. Y luego, claro, suerte que la policía, no sé de qué forma consiguió que alguien pidiera un informe, porque es que si no, solo pensar que este hombre podría estar en la calle. El tiempo estaba a su favor, porque ya el juez, recordemos, que pedía buscar fuera de la finca, en la zona del río. Sí. El tiempo estaba a su favor. Pero... Manu Marlasca, Luis Rendueles, gracias por todo, de verdad, y por el rigor con el que nos acercáis a esta historia tan tremenda que nos tiene conmocionados. Gracias. Gracias a vosotros. Luego. Los que quieran recuperar esta historia, recuerden que en la web de Onda Cero pueden recuperarla si entraron, llegaron a mitad o se perdieron una parte importante de ella. Son las 6, tiempo de noticias en Onda Cero.